Hola a todos, mi nombre es Ángela María Santa Cruz, estudiante de licenciatura en Artes Plásticas del CAU Villavicencio. El día de hoy vengo a presentarles un breve resumen de la historia del arte desde la época de la prehistoria hasta el Renacimiento. Así que comencemos. Bueno, la prehistoria, la periodización de la prehistoria suele hacerse en dos grandes bloques, la edad de piedra y la edad de los metales. En esta presentación conoceremos la primera parte, el periodo paleolítico. Se extiende desde los orígenes del hombre hasta el año 8000 a.C. aproximadamente. La técnica que trabajaban fue el tallado de la piedra. La pintura se caracteriza por su naturalismo en la representación de los animales que eran objetos de caza, como bisontes, renos, etc. Los colores se obtenían de óxidos de hierro y manganeso mezclados con resina, grasa y otros elementos, así como de sangre de animales, por lo que abundan el color negro, rojo y los colores terrosos. El periodo mesolítico se extiende aproximadamente del año 8000 al 6000 a.C. Las manifestaciones pictóricas se caracterizan por la carencia de relieve, monocromía y estilización. Presentan escenas muy movidas de caza o danzas rituales. El periodo neolítico es el periodo de la piedra pulimentada y se extiende desde el año 6000 a.C. Aquí aparece la cerámica. En escultura aparecen ídolos de ojos grandes y la decoración se limita a impresiones de concha. Ahora hablaremos de Mesopotamia. Se le llama la cultura de la civilización. La cultura y las artes se da hace más de 4000 años. En Mesopotamia se produjeron hechos fundamentales como la creación de la primera arquitectura monumental como señal de poder y desarrollo. En la escultura se encontraron escenas de guerra, asedios y caza de animales. Asimismo, estatuas que representaban personas y seres mitológicos que se caracterizaban por tener una posición rígida y estática. La pintura mural fue la más habitual, pero debido a la humedad casi no quedan rastros de pintura en este periodo. Los acadios. Este periodo se da en el año 2300 a.C. En lo que se refiere a la arquitectura acadia, no existen restos arquitectónicos que permitan conocer cómo era exactamente la arquitectura de ese periodo, pero sí existen restos de palacios o de obras restaurados por ellos. En el tema del arte, los acadios representaban la figura principal en mayores proporciones que el resto de la composición, que generalmente tenían escenas dramáticas, como lo podemos ver en este ejemplo. Los babilonios. Este periodo de arte se da en el año 1800 a.C. El ladrillo caracterizó la arquitectura de Babilonia, también el ancho de los muros y la construcción de grandes rectilíneos. Las construcciones babilónicas se realizaron en arcilla, cal, adobe y ladrillo, de modo que esto hizo que el sol y la lluvia con el tiempo se encargara de desaparecerlas. En la escultura babilónica se emplearon imágenes y textos acerca de temas cotidianos, leyendas y documentos legales. Los persas. El arte y arquitectura persa se ve influida por el arte de Grecia, especialmente en la escultura como en los relieves donde hay un cuidado de la proporción y los plegados. Pero también el arte persa aporta algunas novedades como la decoración con finalidad de exaltación del imperio, pero con un carácter pacífico. La aportación arquitectónica más original de los persas es el uso que hacen de la columna, siendo esta un compendio de los elementos egipcios, griegos y mesopotámicos. El arte egipcio, periodo comprendido entre el año 3000 a.C. al 30 a.C. Tenía como tema principal las representaciones religiosas de carácter simbólico, como dioses y ritos. Otro tema representado eran las escenas de vida cotidiana, pintadas con mucho realismo. La escultura egipcia se caracteriza principalmente por la rigidez y la frontalidad, la geometrización de las formas y los volúmenes, la inexpresividad de los rostros, ojos almendrados, miembros rígidos, asimismo los cabellos y barbas marcadas por líneas paralelas. El arte griego, periodo comprendido entre el siglo VII a.C. y 146 a.C., teniendo como influencia la cultura persa y egipcia. El arte griego se puede destacar en distintas etapas. La primera es la etapa arcaica. Diferentes culturas se van uniendo en una misma, que acabarían formando el arte griego. En esta etapa, el arte pasa de la abstracción y el geometrismo al naturalismo expresivo. El periodo clásico representa la culminación y el perfeccionamiento de todas las manifestaciones artísticas griegas. La escultura humana tuvo una gran evolución,
ya que antiguamente estas culturas eran muy rígidas y el arte griego tenía mayor movilidad y naturalismo. La época helenística. En este periodo hubo una gran demanda de obras de arquitectura, escultura y pintura. Esto se debió a la competencia que los reyes tenían entre sí por su afán de embellecer sus ciudades. Los más demandantes del arte fueron los reyes burgueses, quedando en segundo lugar la demanda oficial de tipo religioso. En esta época entra a dominar el gran imperio romano. El arte romano. Este periodo está comprendido entre el siglo III a.C. Aunque la arquitectura fue lo más importante de este periodo, también se debe destacar que se desarrollaron la escultura y la pintura. La principal influencia del arte romano fue el arte griego. Este arte enfatiza la exaltación del hombre, las esculturas de los gobernadores y políticos, los retratos de los emperadores, los arcos triunfales que tenían como función dar la bienvenida a los soldados victoriosos después de una batalla, y las columnas conmemorativas con relieves que narraban las batallas, siendo obras extremadamente realistas. Cabe destacar que la arquitectura es la rama artística en la que más se llegaron a destacar los romanos. El arte medieval. Este se clasifica en tres momentos donde se encuentran el arte vikingo, celta, románico y gótico. El arte vikingo. Presenciamos un lenguaje simbólico, geometrizado, pero también con formas de animales y vegetales que se entrelazan y que tiende a lo imaginativo. Es un arte ligado a la naturaleza, a los bosques, etc. El principal material usado de los vikingos era la madera. Ellos eran expertos en la talla, pero la desventaja de este material es que no duraba en el tiempo, por lo que su arte es muy escaso. El arte celta. Los principales materiales usados por los celtas son los metales, aunque también la madera y la piedra. El arte celta también es escaso, ya que los romanos destruyeron todo en su expansión del imperio, aunque encontramos algunos ejemplos en Irlanda, sobre todo pertenecientes a la etapa cristiana. El arte románico. Este es un tipo de arte ligado a la religión católica y cargado de simbolismo. El material más usado en este arte románico es la piedra, dando como resultado construcciones sólidas y fortificadas, como iglesias, castillos, monasterios y catedrales. El arte gótico. Este nace en París y tuvo una enorme influencia en Europa. Es un arte religioso, siendo la arquitectura la expresión más importante. Una característica es el acercamiento al naturalismo, es decir, que va a intentar copiar de la naturaleza y la realidad y se va a alejar de la rigidez y la geometrización del arte románico. Hablaremos ahora del arte en el Renacimiento. Este periodo artístico surge en el siglo XV hasta el XVI en Florencia, Italia. El Renacimiento se basa en la cultura grecorromana y su eje fundamental es el humanismo. Sus tres periodos artísticos son: el Trecento. Fue un periodo muy creativo, testigo de la aparición de la pintura prerrenacentista, así como la escultura y la arquitectura. Este periodo fue el puente entre el arte gótico y el Renacimiento temprano. El principal tipo de arte practicado durante este periodo mostró relativamente pocos cambios desde la época románica, y ellos incluyeron pintura al fresco, témpera, pintura de panel, pintura de libros, orfebrería, metalurgia, escultura en relieve y mosaicos. El 480. En este periodo se empieza a valorar la antigüedad, el arte clásico, griego y romano, pero también se empieza a valorar al ser humano. Esto da como resultado la representación de la figura humana como tema principal. Se busca imitar las cosas como son la anatomía, profundidad, proporción, perspectiva, etc. En este periodo se recupera el desnudo, el retrato y la escultura, usando como material principal el mármol y el bronce. El Cinquecento. El arte de este siglo tiene su origen en Roma, pero muy pronto se extiende por toda Europa, ya que las obras creadas tenían un uso principalmente religioso, dado que el papado era de los principales benefactores. Esta época fue muy importante en la historia del arte, ya que durante el Renacimiento se produjeron importantes obras de arquitectura, escultura y pintura que aún se conservan y son parte de la cultura. Bueno, espero que este breve resumen haya sido de su agrado y sobre todo de gran utilidad para ustedes. Muchas gracias.